Hay algo en la luna llena que descompone al mundo. Las mareas se alteran, los perros ladran más fuerte y algunos hombres dicen que cambian. No es que les crezca vello de más, no es solo que les salgan colmillos, es que algo se rompe adentro, algo salvaje. Sean bienvenidos a la lengua de Orfeo, el rincón donde los mitos se arrancan la piel y los monstruos se dejan oír. Esta noche aullamos porque vamos tras la pista de uno de los mitos más antiguos, más peludos y más trágicos del folclore universal: el hombre lobo. Bestia por condena, humano por castigo, una criatura atrapada entre la razón y el instinto, entre la moral y la carne desgarrada. ¿Es maldición? ¿Es magia? ¿Es genética? ¿O es solo el reflejo peludo de todo lo que reprimimos? El hombre lobo ha recorrido siglos y continentes, desde los bosques de la Europa medieval hasta los pueblos rurales de México. Ha sido símbolo de lo prohibido, lo nocturno, lo incontrolable. Y también, claro que ha sido protagonista de películas, de canciones y tatuajes muy macabros. Y hablando de tatuajes, esta noche no caminamos solos por el bosque. Nos acompaña un artista plástico, un tatuador y un entusiasta de los monstruos. Ustedes ya lo conocen, es Kenny Red Zombie, quien viene a compartir sus visiones del hombre lobo desde la trinchera del fan que mira al monstruo con cariño y también con un poquito de miedo. Así que cuélguense su amuleto de plata, no se alejen del camino, y si escuchan un aullido cerca de su casa, recuerden que a veces lo que ruge también llora. Esto es La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Leyendas, el hombre lobo. Y esta noche, la bestia ya salió a cazar. Bienvenido a una noche más de viernes, mi estimado amigo Kenny. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy entusiasmado. Una vez más aquí. Perfectísimo, pues siguiendo con este gusto que tienes tú por los monstruos, una semana más estamos aquí sentados platicando acerca de uno de ellos, y una vez que ya pasamos la alegría del baile de merengue del chupacabras de la semana pasada, pues toca hablar, y en este caso has escogido creo que un monstruo mítico como lo es el hombre lobo. Creo que tenemos muchísimas referencias, mucha historia, muchas cositas que vamos a encontrar que todo mundo conocemos, al menos por la superficie de este ser mítico. Pero pues ya no ocupo más tiempo, y pues aquí el fan eres tú, y te doy el uso de la palabra. Adelante, mira, mi amigo. Pues muchas gracias a ti por tenerme una vez más en tu programa y poder compartir esta información con con tus fans. Que sé que ya son varios y de varios países. Muchas felicidades. No, muchísimas gracias, y pues ha sido parte también de lo que esto es también resultado de lo que tú has aportado con estos capítulos de Monstruitos y Leyendas, que pues además ya te lo he compartido en días anteriores y semanas anteriores. Tenemos ya bastantes buenos comentarios que te he hecho llegar por audio de gente que está contenta con lo que tú nos compartes. Muchas gracias. La verdad es que sí, abona me abona a mí para poder continuar con este programa y con estas historias, y hacer un pequeño, pues no disclaimer, pero sí decirles que normalmente lo abordo los temas con un poco de historia y lo brinco a la cultura pop, particularmente el cine, porque me parece que en el cine es donde todos conocemos a los monstruitos en general. Así es. Y pese a que no soy un erudito en el cine, sí he estudiado un poquito de él, y me entusiasma bastante poder compartirles a ustedes
la historia del monstruito y después cuál fue su paso a la pantalla grande y luego a la pantalla chica y así, ¿no? Y además del cine, pues no seas modesto, digo, sí, yo te conozco y sé que tienes mucho gusto por el cine, la cultura pop, pero también tienes un gusto muy particular por las cosas macabras, por los monstruos, por las alimañas, por todo aquello que causa temor dentro del imaginario. Pues vaya, tienes esa afición muy extraña y pues creo que no le caíste como anillo al dedo a este programa. Sí, hombre, pues muchas gracias y bueno, vamos a comenzar con un poquito de mitología. A lo largo de la historia, los lobos han sido figuras prominentes en mitologías y leyendas. En muchas culturas se les asocia con la fuerza, la astucia y la libertad. El concepto de hombre lobo surge de la idea de la transformación de un humano en lobo, simbolizando la dualidad de la naturaleza humana. En la literatura y el arte, los lobos a menudo representan tanto peligro como la nobleza. Son vistos como guardianes de la naturaleza, pero también como depredadores temidos. Ok. La idea de seres que pueden transformarse en lobos o que tienen características de lobos se remonta a las antiguas civilizaciones. En la mitología griega, por ejemplo, se menciona a Licaón, que después es mal formado a Lycan, como un legendario rey de Arcadia. Tradicionalmente era un rey impío y cruel que intentaba engañar a Zeus, el rey de los dioses, y lo incitó a comer carne humana. El dios no se dejó engañar y furioso devastó la tierra con el diluvio deucailiano, según la metamorfosis de Ovidio en su libro primero. El propio Licaón fue transformado en lobo. Sí, es un pasaje de la mitología griega muy muy conocido. Uh-huh. Y de hecho, si hacemos un poco de investigación respecto de los orígenes, todos van a coincidir en que vamos a encontrar este primer acercamiento a la imagen o a la figura del licántropo como tal, el hombre lobo, Licaón. Ajá. Por ejemplo, en la cultura nórdica, los berserks eran guerreros que se creían que podían transformarse en animales. No particularmente lobos, porque Berg era oso y Zerg era piel. Entonces Berserk más bien era como hombre oso. Muy Pero bien. Para fines narrativos, pues también podía incluir hombres lobo, ¿no? Ok, sí. Durante la Edad Media, la figura del hombre lobo se entrelazó con la caza de brujas y las supersticiones. Se creía que algunas personas, especialmente aquellos que eran marginados o diferentes, podían haber hecho un pacto con el diablo y transformarse en lobos. ¿No? Estamos hablando ya de un poquito ya incluso de la mano de la religión, donde la persona que era ajena a la sociedad, pues le atribuían características especiales muchas veces para ser más marginado o simplemente hasta robarle sus tierras, ¿no? Ok, interesante. Ya como tal, a partir del siglo XV comenzaron a surgir relatos de hombres lobo en Europa, donde se describían ataques a ganado y a personas. Estos relatos a menudo se basaban en testimonios de testigos que afirmaban haber visto a hombres transformarse en lobos. Que muchas de estas historias, una vez más, insisto, eran para marginar más a una persona que tal vez tenía alguna deformación o simplemente por quererles robar tierras o quitarles cosas, les inventaban casos paranormales, como a muchas mujeres el tema de la brujería. Son cosas muy similares. Justamente eso te iba a comentar. Esto es como una actuación colectiva común a partir de la Edad Media y todavía hasta parte del siglo
15, 16, 17. Sobre todo en el medievo fue cuando... Darle esa... encontrarle una justificación para poder actuar. A sus actos de barbarie. Exacto. Sí. Justamente para actuar de forma barbárica, de manera colectiva, ya fuera por parte del pueblo o por parte de, pues, de los gobiernos mismos, para justificar el quitarle tierras a una persona, el marginarla, o en el peor de los casos, como lo mencionas, hasta privarlo de la vida. Sí, había una connotación ahí, pues nefasta, la verdad. Pero en esta época el concepto, el constructo social más que más se utilizaba era para eso, para dañar a alguien, para quitarle tierras, propiedades, incluso a muchos cazadores sobre todo en épocas de hambruna, cuando había algún cazador que tenía pues sobre todo carne o algo en conserva, la gente en la desesperación de tener que comer, pues le inventaban cosas para poderle quitar pues todos los bienes que tenía y poder alimentar a los demás. Entonces era algo muy común. Sí, tristemente. Tristemente. De aquí es que comienzan a surgir ya historias noveladas, que muchas surgen incluso desde la antigua Grecia. No necesariamente en los 800, sino muchísimo antes. Y por ejemplo, un libro del cual te quiero hablar otra vez para hablar de Licaón. ¿Por qué hago énfasis en él? Porque este nombre después es transformado a Lycan. Y en el cine moderno utilizan mucho el apellido Licán o Lycan, y de ahí salen los licántropos y la familia de los Lycans, sí, etcétera, sí, etcétera. El prefijo, ¿no? Más el prefijo, justamente. Lycan, Lican. No que signifique lobo, sino de ahí lo agarraron. Por ejemplo, hay un libro que se llama Metamorfosis, de Ovidio, el libro 1 de la historia de Licaón, en esta obra clásica de la literatura romana, escrita alrededor del año 8 después de Cristo. O sea, es así de antigua. Contiene una de las primeras y más influyentes narraciones sobre la licantropía. Una vez más, Licaón, que le ofrece a Zeus carne humana para confundirlo, y pues Zeus dice así como, sí, mi niño, pues órale, y que me lo convierten en hombre lobo con una maldición. No, en este caso es una maldición, no es una no es visto como algo bueno, sino como un castigo grave. Aquí un punto que creo que es referente en muchas de las historias de hombres lobo, y también en la construcción de la figura en el imaginario. El hombre lobo, al menos en la generalidad, deviene de una maldición. Hay una maldición previa. De hecho, casi en todos, es una... Si no es que en todos, me atrevo a decir que ser hombre lobo no es una virtud, sino una maldición. Okay. Así tal cual. No se ve como algo positivo, sino como algo negativo. Okay. Porque ya vamos a ir viendo el avance de las cosas, pero el avance es que mientras más lobo te conviertas, va a haber un paso en el que pierdes completamente tu humanidad. Entonces, pues es propiamente una maldición. En Bisclavret, de Francia del siglo XII, hay un lay o poema de la Edad Media, que también es una de las primeras historias conocidas en la que el hombre lobo es retratado de una manera más simpática y trágica. Bisclavret es un hombre que se transforma en lobo y es traicionado por su esposa. Es significativo porque humaniza al hombre lobo y explora temas de lealtad, que es algo que pasa literalmente en los lobos. Ok. A diferencia de Licaón, por ejemplo, la transformación no es un castigo por el mal, sino una condición. En este lay se trata como una condición del hombre transformándose a lobo. Pero al final del día el trasfondo es el mismo.
¿no? Si es más una condición de la persona, pero al final del día esa condición es algo de connotación negativa. Entiendo. Vamos a brincarnos hasta 1865, ya propiamente el siglo XIX, porque es donde se da un boom más grande ya en la literatura, etcétera. Sí, ya totalmente de la mano con este boom que mencionas de la literatura en un marco victoriano, Sí, las historias, donde digamos, emergen muchas de las historias o de los génesis literarios de los monstruos como hoy los conocemos, como lo pudo ser la figura de la imagen del vampiro que ya nos sí, platicaste en alguna sí, ocasión. que ya aquí es donde comienza a volar más la imaginación de los creadores, de los escritores, etcétera, y comienzan ellos mismos a través de cosas que leyeron antiguas, traer ahora a ese presente historias nuevas, ¿no? El libro de los hombres lobo de Sabine Baring Gould de 1865, aunque no es una obra de ficción en el sentimiento tradicional, este es un compendio de investigación exhaustiva y fundamental sobre el folclore, las leyendas y los casos históricos de licantropía. Recopila mitos, relatos populares, juicios y supersticiones en todo el mundo que pasaron a través de efectos de la licantropía. Este es como pues tal cual, un compendio Ujú. de a través de, digamos, algo como algo que hicieron los hermanos Grimm. Sí, sí, justo como estos libros, estos compendios, como bien lo mencionas, donde los hermanos Grimm hacen una serie de, vamos a llamarlo, antología de relatos, pero un poquito más a manera de una antología de elementos o de artículos, de cuestiones que establecen como estos elementos característicos de lo que implica ser la existencia del licántropo del Ujú. hombre lobo. Sí, es más una investigación. De ahí nos brincamos a... Traigo una pequeña lista de como de los libros más influyentes, ¿no? ¿Ok? Porque podemos hablar de varios, pero vamos a tratar los más influyentes del que han permeado ya directamente en la humanidad. Y otro, por ejemplo, es El hombre lobo de París, de Werewolf of Paris, de Guy Endore en 1933. Esta novela gótica se considera a menudo el Drácula de los hombres lobo por su impacto en el género. Ok. Narra la trágica historia de Bertrand Caillet, un joven, perdón, nacido durante la Comuna de París, que sufre la maldición de la licantropía. Endoro profundiza en la psicología del personaje, en su sufrimiento y el horror que su transformación causa. Y fue la historia que motivó a hacer la primera película de Universal del Hombre Lobo. Muy bien. Vamos a hablar después del cine porque es algo bien, bien interesante, pero vamos a tratar un último libro que a mí me encanta, particularmente por ser del maestro Stephen King, que se llama El ciclo del hombre lobo, Por que, supuesto. que se convirtió además en una película que se llama Silver Bullet, donde aquí hay una historia de... ya sabemos de sobra que a Stephen King le choca la iglesia en general. Sí. Y aquí el hombre lobo pues es un sacerdote, ¿no? Que utiliza esta condición para atacar en su congregación a gente que ha caído en pecado y que ha hecho cosas malas para de forma consciente expiar sus culpas y él echarse la culpa por ser un hombre lobo. Y aquí es donde entra nuestro personaje principal, que es pues un niño que anda en una silla de ruedas y a manera hasta como de superhéroe con su motito a gasolina, que él es su tío. Él es el que descubre que el hombre lobo es el sacerdote y ahí es donde sucede todo el desarrollo de la película, en este caso el libro, que Sí, está porque muy comentabas que hay una versión cinematográfica sí, de este libro, de ¿no? este libro, ajá, se llama Silver Bullet. Esa es del 85. De aquí vamos a hacer una ligera pausa, ya que estamos hablando primero como
¿por qué existe en el cine? Porque existe primero antes. Y si existe Ok. en la literatura es porque estuvo antes en versiones habladas, que es como se construye la historia de todos lados. Y pasamos primero por Lycaon, después por cuentos de anécdotas y cosas que ya después fueron novelando. Se pasa después a el libro de El hombre lobo de París, que es como el primer libro que cimenta la estructura narrativa del cine del hombre lobo. Una vez más les insisto, lo estamos trayendo al cine porque es donde la mayor Sí, cantidad de gente sí, sí, conoce. sí. La mayoría de las cosas que conocemos del hombre lobo es por que tuvimos un primer acercamiento visual en películas. Uh-huh. Si bien es cierto, hay literatura del tema, tampoco es una literatura tan amplia, tan conocida como la que pudiese haber de vampiros. Sí, 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 el hombre lobo no es tan popular como por ejemplo Drácula. Sí. Que o sea así Drácula y no sé, historias para echar para arriba. Bueno, antes de entrar a la parte del cine, que es lo que continúa, Vamos a continuar. Ajá. hagamos una pequeña recapitulación de lo que nos estás compartiendo. Y es que la historia, la parte mítica del hombre lobo, tiene un origen que puede remitirnos hasta la antigua Grecia. En el Así es. desarrollo de mitología, específicamente, la historia que vincula a Licaón con Zeus, donde trata de engañarlo y haciéndolo comer Carne humana. carne humana. Y aquí es donde Zeus se da cuenta y dice, y ¿sabes lo qué? maldice. No va a pasar. Uh-huh. Y pues así que le echa la maldición. Ajá. Le echa la maldición y te vas a convertir en un lobo. Uh-huh. Pasando de esta parte originaria, como bien lo mencionas, de boca en boca se va construyendo el mito de personas que tienen la capacidad, por una maldición, de llevar a cabo alguna clase de metamorfosis, a través de la cual pasan de ser humano a ser una bestia con rasgos, si no enteramente, muy casi similares a los del lobo. Sí. Nos comentas acerca de literatura, de estos libros que, insisto, ya que los ha compartido aquí el buen Kenny, vale la pena echarles un ojo. Y antes de llegar a la parte del cine, vamos a hacer una radiografía express de la imagen del hombre lobo. El hombre lobo, ¿qué es? De entrada es un hombre. De entrada es un hombre. Es un hombre que tiene una maldición. Ajá. Porque no lo han retratado como una virtud, sino como una maldición. De convertirse en una bestia. ¿Y por qué es la maldición? Porque con el paso del tiempo se supone que pierdes tu humanidad para llegar al punto de no retorno, donde ya te conviertes en un lobo y dejas de ser humano para ser una bestia. Es un hombre que en determinadas condiciones y derivado de una maldición lleva a cabo un acto de metamorfosis en el cual su cuerpo se transforma, llegando a expander su musculatura, su altura, sus rasgos en general, pasando de lo que nosotros ubicamos como un ser humano a una bestia, porque tampoco, o en la mayoría de los relatos, no es que se convierta en un lobo tal cual, en la imagen del lobo como lo conocemos. Es una cuestión que hasta pudiese considerarse híbrida, sí, porque es una bestia que en muchas de estas narraciones lo representan de forma amorfa. Sí, no propiamente como el cánido, sino como ese punto medio del híbrido entre el lobo y el humano. Y el tema aquí social, porque siempre hay un tema social, es que por ejemplo los perros que tenemos hoy en casa, etcétera, sí son una derivación de la domesticación de los lobos. Entonces, si lo ves como humano, convertirte en lobo
en bestia es al mismo tiempo domesticarte a alguien más que no seas tú, que no sea tu voluntad, ¿no? Entonces el tema primordial del lobo como maldición era eso. Dejar tu humanidad de lado para después ya ser literalmente un lobo. Sí, convertirte en una bestia. Ajá, pero ya ni humanoide, ya un lobo tal cual, así un cánido. Ahora, como elementos característicos de esta bestia, por supuesto, es la pérdida total de la conciencia, el nacimiento intenso, nacimiento y desarrollo intenso del instinto animal, de caza, el instinto de presa, el salvajismo en su actuar, y así que el desconocimiento de cualquier otra cosa que no sea satisfacer la necesidad de una bestia hambrienta no necesariamente de carne, sino de sangre y de destrucción. Esa ese era el temor infundado primordialmente del hombre lobo. Perder la humanidad para ser una bestia. La historia y los mitos, la literatura incluso, principalmente, han atribuido al hombre lobo una cierta clase de remedios o de contraataques, ¿no? Y ahí tenemos el principal elemento para matar, para vencer a un hombre lobo es la plata. La bala de plata. Sí, pues de hecho yo creo que justamente lo terrorífico de ser un hombre lobo, además de que pierdes tu humanidad, es que tú como humano sabes que vas a perder tu humanidad para convertirte en una bestia. Y el tema principal del miedo del hombre lobo justamente es que sabes que te tienes que morir. ¿Sí? Y entonces estás peleando tu instinto de supervivencia humana, natural, o de cualquier bestia, para no ser muerto, pero al mismo tiempo no convertirte en un animal. Entonces tiene un doble significado, ¿no? Ya eres un lobo, sí, te tienes que morir. También, por ejemplo, están pues historias un poquito más breves, como La Caperucita Roja. Por supuesto, ¿no? Pues tenemos al villano por antonomasia de los cuentos de niños. Que es el lobo, ¿no? O en Pedro y el Lobo. Que no tiene nada que ver con un lobo como tal, pero se toma una vez más al lobo como referencia para... la asociación de algo malo. De algo malo, justamente. Bien, y vaya, justo como lo platicábamos hace un momento, pues en referencia, retomando nuevamente el tema del hombre lobo y los artilugios, las cosas con las que se puede combatir a este ser, a este monstruo, por excelencia está la plata, la bala de plata. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué la bala de plata? La plata como tal es un metal que siempre ha estado asociado de forma ritualística con cuestiones de purificación, con cuestiones de sanación, con cuestiones que se asocian a la eliminación del mal, de las maldiciones. Incluso haciendo un poco alusión en temas literarios, en el capítulo de vampiros hacíamos referencia a la trilogía de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, donde uno de los protagonistas, uno de los héroes, contra estos vampiros era un anciano, o es un anciano, que en su bastón tiene una empuñadura de plata con la forma de un lobo. Es un poquito contrario, causa un poquito de contrariedad porque pues trae al lobo platificado, pero vaya, esta es una referencia muy, muy puntual de cómo la plata siempre se asocia con la maldición del hombre lobo. Sí, de hecho eso es una cosa si mal no estoy, es completamente del cine. Ok. Ahí es donde se establece. Y hay una película de 1935 que se llama El hombre lobo de Londres. Esta es precursora de Wolfman. Salió un poquito adelante. Pero es importante porque es la primera película en Hollywood en presentar a un hombre lobo tal cual lo conocemos. Ajá, aunque un poquito menos conocida.
Aquí, sin embargo, se establecieron elementos visuales y narrativos clave como la transformación gradual y el tormento del protagonista al convertirse en lobo. Por primera vez en cine o en imágenes, en video, se empieza Fue donde la gente ya vio a materializar, a vislumbrar qué es lo que padece una persona que porta la maldición y cómo se metamorfea, ¿no? Ajá. Esta película trata de un hombre, un botánico que se llama Wilfred Glendon, quien es mordido por un hombre lobo en el Tíbet mientras busca una planta llamada marifasa. Al regresar a Londres, Glendon descubre que la mordedura lo ha convertido en un hombre lobo y busca un antídoto en la misma planta que lo llevó a la desgracia. Muy bien. Entonces ahí la película explora temas como la dualidad de la naturaleza humana y el miedo a la transformación y la lucha por una maldición. Aquí los efectos especiales en el maquillaje de hombre lobo fueron innovadores en su época, aunque hoy día se consideran más bien un poco rudimentarios, ¿no? Pero algo en lo que quiero hacer un poquito de hincapié es que el maquillador se llamaba Jack Pierce y él fue el responsable de crear la apariencia del hombre lobo que era un poquito más pues la más rudimentaria, la que no tiene una forma de lobo, sino más bien como un humano peludo. Un hombre peludo. Ajá. Jack Pierce fue el legendario jefe del departamento de maquillaje de Universal. Órale. De 1928 a 1947. Él es el responsable de la imagen de los personajes cinematográficos más memorables de la historia del cine. Por sus manos pasó Boris Karloff. Exactamente, por sus manos como pasó Frankenstein. Bela Lugosi. Como... sí, exactamente. La verdad no recuerdo quién. La momia. Era Boris Karloff, también. Ajá. La momia. La novia de Frankenstein. El monstruo de la Laguna Negra. El fantasma de la ópera, okay. etc. Pues Jack Pierce es el genio de los monstruos clásicos de Universal. Era lo que Jim Henson es para los Muppets y para dinosaurios y para... Exactamente, ese es Jack Pierce. Él es el que... Órale, qué buen dato. Nosotros tenemos en la memoria una imagen de los monstruos clásicos, son gracias a Jack Pierce. Ese güey fue el artista encargado de hacer eso. Tremendo dato, eso sí, no lo traía. Sí, está chido. Esta película es la antecesora a The Wolfman. Esta película definió el arquetipo moderno del hombre lobo para la cultura popular. Introdujo la mayoría de las reglas que hoy asociamos con el licántropo. La maldición por mordedura, la transformación bajo la luna llena, la debilidad por la plata y la naturaleza trágica del personaje. En este caso, Lon Chaney es el hombre lobo. Entonces esta película es la que nos deja las bases para entender o imaginarnos al hombre lobo, ¿no? Es correcto. De aquí nos brincamos a películas memorables, porque hay muchas, pero vamos a hablar de las que hicieron un hito. Sí. De aquí nos brincamos a Un hombre lobo americano en Londres. Una película de culto. De 1981 de John Landis. Y esta tiene algo muy especial porque en esta película se revolucionan los efectos especiales de la transformación del hombre lobo. Y se mezcla el horror con el horror de el muerto visceral, pero con un poco de comedia. Sí. ¿no? Ya que John Landis tampoco le encantaba el terror por terror mismo, entonces trató de hacer un cambio un poquito sustancial en la historia. Sin embargo, esta película es clave por el tema de los efectos especiales. Sí, recomendación, es uno de los imperdibles del listado cinematográfico de hombres lobo, El hombre lobo en París. Y esta película particularmente tiene algo importante, ya que es la primera película que se gana un Oscar en efectos visuales a partir del maquillaje. Ok. Ya como tal.
El artista encargado de estos efectos se llamó Rick Baker, que él fue el que hizo la transformación gradual del hombre lobo en la película de Un hombre americano en Londres. ¿Por qué es tan importante? Porque John Landis dirige esta película, y si alguien quería hacer un video musical de terror fue Michael Jackson con la canción de Thriller, y quien dirige ese video es John Landis, El mismo que hace Un hombre lobo americano en Londres. Dirige la película el cortometraje de Thriller, que es más un cortometraje, sí, realmente. Sí, y otra vez aquí Rick Baker hace los efectos especiales de la transformación de Michael Jackson a hombre lobo, que en este caso es un poco más como felino, pero al final del día es la transformación con la luna, y pues conocemos el desenlace de ese tremendo video. Segundo datazo del programa de hoy. Sí. Eso está bien chido, porque la gente conoce Thriller de Michael Jackson, pero no sabe quién lo hizo. Y pues bueno, termina con una narración magistral de Vincent Price. Sí. Que pues ya, los que no saben quién es Vincent Price, por favor, búsquenlo en Google y conozcan quién fue Vincent Price. Muy bien. Otra de las películas que hizo hito en la historia fue una que se llama The Howling, de 1981. Aquí se le conoce como Aullido, ¿no? Ajá. Lanza en el mismo año que American Werewolf in London. Esta película de Joe Dante también ofreció efectos de transformación impresionantes de Rob Bottin, que si quieren ver por qué fue tan icónica, pongan The Howling en YouTube. Literalmente hay un video donde se ve la transformación del personaje a hombre lobo, y es esta exaltación del maquillaje práctico de látex, con movimientos a partir de aire y de movimientos ya como mecatrónicos para hacer una transformación, y es por eso que esta película es tan importante en el cine. De ahí podemos, por ejemplo, revisitar una vez más Silver Bullet en 1985. Sí, la historia de basada en Stephen King. Uh-huh. Y una película que se hizo en el año 2000 que se llama Ginger Snaps. La importancia de esta película es que aborda ya temas donde las mujeres se vuelven protagonistas. Aquí ya es una adolescente que se convierte en mujer lobo. Y es básicamente esa es su la relevancia. La relevancia, ajá. Es al mero estilo de Buffy, porque además es del año 2000, es en esta época de donde ya la mujer toma una relevancia en temas de donde nada más antes eran hombres, ¿no? Por eso Ginger Snaps fue tan icónica para... Sí, se pasa del hombre lobo a la mujer lobo. A la mujer lobo, porque además es una adolescente. Entonces trata la película temas de morrillos adolescentes, en este caso son unas hermanas, y todo lo que sucede a partir de la mordedura de un lobo en esta niña. Muy bien. De ahí pues no podemos dejar de lado el cine mexicano, que también tiene su gran aportación al cine de los lobos. Hombres lobo mexicanos. Ajá. En 1965 se hizo una película que se llama La Loba. Una de las películas mexicanas más destacadas y tempranas en abordar el tema del hombre lobo. Dirigida por Rafael Valedón. Presenta una historia trágica de licantropía con elementos góticos y un fuerte componente dramático, alejándose de las representaciones más monstruosas y acercándose más a la idea de la maldición y el destino. Es notable porque tiene a una mujer como elemento principal de la historia. Ok. Sin dejar de lado antes que ellos a El Castillo de los Monstruos de 1957, con el personaje principal de Clavillazo, que esta es más bien una comedia de terror, donde incluso Germán Robles sale como el conde Drácula. No lo soltaron. Sí, no lo soltaron. Ya te molaste. Se quejaba, pero ahí estaba también el señor haciendo sus papeles. Y en por ejemplo, en el Castillo de los Monstruos, como en la Casa del Terror,
que en esta película de La Casa del Terror, donde sale Tintán, hace una aparición Lon Chaney como el hombre lobo. Entonces, estamos hablando de que en esa época el cine mexicano estaba muy a la altura del cine gabacho, y por eso es que Lon Chaney y Tintán podían actuar en una misma película. Sí, de hecho hay historias e incluso hay una serie en ViX que habla, es con Eugenio Derbez, muy buena por cierto, que habla acerca de estas dinámicas por parte de Universal, donde a la par que filmaban las películas de los monstruos clásicos del Universal para el público anglosajón, la grababan también para el público hispanoamericano. Sí. Usaban los mismos sets, pero pues con diferentes actores para que grabaran los mismos guiones, nada más con un objetivo distinto. Sí, no era el mismo crew no eran los mismos maquillistas ni nada de eso, pero estaban completamente inspirados en estos personajes. Se llama la serie Llegaron de Noche. Échenle un ojito, que habla un poquito esto de lo que nos menciona Kenny, sí, de cómo se fichaban talentos. Sí, de hecho está bien chido porque, por ejemplo, el Castillo de los Monstruos está en YouTube. Okay. La puedes ver gratis. Bien. La Casa del Terror de Tintán también está en YouTube. La puedes gratis y no podía faltar, porque no puede faltar, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, que también la pueden ver en YouTube. Está además remasterizada y se ve fenomenal. Yo aquí tengo una pregunta. ¿No hubo monstruo con quien no se rompiera el hocico el santo? Yo creo que no. Digo, ya nada más creo que le faltó darse con el chupacabras. Yo creo que nada más eso, pero sí, y si no pasó fue porque no le llegaron al precio al hijo del santo, ¿eh? Yo creo que sí. Aunque sí hay una película que se llama Hijo del Santo. También buenísima. Pero bueno, esto es abordando un poco más al tema de lo que le gustaba al público mexicano y latinoamericano. Que era de terror, pero un poquito más de comedia. Agarraban más a comediantes para hacer los personajes principales de estas historias. Por ejemplo, hay una relación entre que yo no alcanzaba a entender hasta hace muy poquito, que me puse a investigar un poquito más a fondo este tema de el Hombre Lobo y Drácula. No sabía de dónde venía, y eso literalmente lo hizo Universal. Al ver que cada persona o cada película tenía su propio fandom, entonces dijeron, pues vamos a hacer un mashup. Vamos a hacer el crossover. El crossover, ajá. Dijo por ahí nuestro amigo Miguel. Y ahí fue donde hay películas como Frankenstein conoce al Hombre Lobo, ¿no? Y Drácula conoce al Hombre Lobo. O sea, comenzaron a hacer este tipo de películas. Y por ejemplo en el 48 Abbott y Costello hacen, que son dos personajes muy famosos del cine de Estados Unidos, hacen su película que se llama Conocen a Frankenstein, y es una comedia de terror. Quizá yo creo que es la más icónica para el cine de Estados Unidos. Ahí es donde presentan como Drácula a Bela Lugosi, a Lon Chaney Jr. como el Hombre Lobo, a Glenn Strange como Frankenstein, etcétera. O sea, como eran actores todos de la misma época, pues actuaban en las mismas y en la misma productora y con los mismos promotores. Sí, propiamente los obligaban a hacer ese tipo de películas. Y pues ya para no dejar de lado, por ejemplo, porque seguramente alguien me dice como, ¿y dónde dejaste Underworld? ¿No? Sí. Que son más bien son trilogías, y la relación de de Drácula con los hombres lobo viene desde ahí. Bueno, o sea, desde mucho, pero en Underworld, por ejemplo, está el nacer de los Lycans, que es como la película tercera de esa. La rebelión de los Lycans. La rebelión de los Lycans, ajá. Y
Y una vez más les digo, Ginger Snaps es una trilogía. Y pues no podemos dejar tampoco Twilight. Otra vez. Que pues se agarra de los elementos pues más clásicos para hacer otro guión si quieres, pero al final del día siguen siendo vampiros contra hombres lobo. Entonces el hombre lobo como tal tiene una permanencia ya en el colectivo de cosas de terror, incluso desde la comedia misma, como Teen Wolf con Michael J. Fox, que después lo volvieron a hacer apenas hace unos pocos años. Sí, un reboot ahí de la... Uh-huh. Un remake. Sí, un remake también. Pero, bueno, Scooby-Doo también tiene su película animada también en La Carrera Monstruo o algo así, donde Shaggy es un hombre lobo. Entonces, si le escarbamos hay muchísimas referencias de hombres lobo. Sí, digo, todas las casitas de terror de los Simpsons tienen sus propias reminiscencias y cosas. El capítulo donde la familia Homero manejando atropellan a Ned Flanders. A Flanders. Y lo mezclan con la película de Selección el verano pasado. O sea, sí. Pero bueno, al final del día siempre hay un hombre lobo en todas las décadas de la humanidad, y a partir del cine pues no se diga. Entonces, bien, esa es mi aportación. Pues como te digo, siempre traigo yo un dato que se te escapa a ti. También me preparo, carnal. Me parece muy bien. Y te faltó por ahí una película que, si bien es un remake de la clásica de Universal, es muy muy buena, y es propiamente The Wolfman, el hombre lobo, con Benicio del Toro, con Anthony Hopkins, ahí a mitad de la primera década de los 2000 o 2010, 2012, no recuerdo bien. Muy, muy, muy buena. Y de hecho tiene una de las mejores escenas para mi gusto de lo que implica la transformación del hombre a lobo. Benicio del Toro, si no me equivoco, está en un estrado, en un tema, algo así como un juicio, y hace un papelón interpretando al hombre lobo, y el proceso de la transformación es bastante bueno. No tuvo mucho realce esta película, no fue tremendamente famosa como lo pudieron ser en su momento otras versiones de otros monstruos como Drácula, sí. Pero echen un ojo porque de verdad es una película bien buena. Está muy subvalorada, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Es de Wolfman, no recuerdo qué año, con Benicio del Toro, con Anthony Hopkins. Vale muchísimo la hay pena. una que justo me acabo de acordar de ella ahorita, que se llama The Wolf. No, es cierto, Wolf, así, solo, lobo. Ajá. Y aquí el hombre lobo es Jack Nicholson. Sí, y su pareja es Michelle Pfeiffer. Es cierto. Una película de los 90, 94, 95, si mal no estoy. Wolf es un peliculón también, que tal vez si la vemos ahorita ya no es un peliculón, pero en su momento pues vimos a Jack Nicholson actuar como hombre lobo, que de por sí es un actor de gustos excéntricos, por no decirlo de otra manera. El personaje creo que le queda como anillo al dedo. Y hace unos meses, se tendrá lo mucho medio año, se estrenó en cartelera una reinvención del hombre lobo, también The Wolfman se llamó la película. No la he visto, no, la verdad es que no la he visto, pero el tráiler o los trailers que traían unas imágenes bastante interesantes que representan o que buscan traer de vuelta al hombre lobo a la mesa. No la he visto, no les puedo decir que se las recomiendo, pero sí los invito a que la vean, porque pues, probablemente debe estar buena. Está dentro de este nuevo universo de Universal, suena muy extraño, donde quieren traer nuevamente a los monstruos. Ya tuvimos por ahí de El Hombre Invisible, que es muy buena película, la reinvención. Guillermo del Toro va a hacer otra vez a Frankenstein. Guillermo del Toro, estamos ya a meses de que el señor del Toro traiga a Frankenstein, y probablemente una de las mejores, si no es que la mejor adaptación de Frankenstein, más sabiendo que pues el señor es el monstrólogo por excelencia. Sí. Entonces es el maestro. Es el maestro de los monstruos. Y pues ahí tienes la oportunidad
y me das chance, podemos hablar después de Frankenstein. No, pues Es un tema ya largo y tendido, pero tienes el espacio para que lo hagamos. Y yo creo que con lo que nos has compartido la noche de hoy, la noche de este viernes, tenemos, nuestra audiencia tiene elementos suficientes para poder salir, digo, es viernes, irse de fiesta, hacer una plática, hacer mesa y sobremesa con los... yo le llamo la charla cháchara. La charla cháchara, en una de esas hasta ligarse Sí. a Una mujer lobo. alguna mujer lobo, Sí. convenciéndolos de que tienen elementos suficientes para conocer qué es lo que pasa con ella, porque aquí el buen Kenny Red Zombie ya les dio información de utilidad. Pues no me resta más que agradecerte, carnal, por estar esta noche de viernes aquí con nosotros, por los aportes valiosísimos que nos haces. La verdad es que, como te lo decía, esta sección de la lengua de Orfeo ha sido de gusto de muchas personas. Tenemos ya Sí. Felicitaciones expresas, tanto a nivel personal como por otros medios escritos y por audio, donde nos comparten que el trabajo que haces de informarte para venirlo a compartir es del gusto de ellos. Y agradecerte nuevamente e invitarte a que nos compartas tus redes sociales. Si hay alguien interesado en contactarte y conocer más de ti, pues Claro que nos lo sí, compartes. está una vez más como Red Zombie Ink and Art, que la traducción es, bueno, Red Zombie como una sola palabra, Ink es tinta y Art de arte. Básicamente es eso, porque creo que no se entiende muy bien en lo hablado, pero es Red Zombie Ink and Art en Facebook e Instagram, así me pueden encontrar. Perfecto, pues si alguien está interesado en algún tatuaje de estos temas o del tema que quieran, la verdad es que aquí el buen Kenny es bastante bueno en lo que hace, o alguna mujer lobo está interesada en conocer aquí a mi carnal, pues ahí está sus redes sociales. De esta manera es como concluimos este episodio especial de Monstruitos y Alimañas, el hombre lobo. Y no me queda más que agradecerles el favor de su atención, que tengan una excelente noche y nos escuchamos hasta la próxima historia. Muchísimas gracias. La lengua de Orfeo.